Hoy, cuando se tiene la oportunidad de ir a Tierra Santa, a los lugares en donde Jesús vivió, es gracias a Santa Elena que fue ella quien los identificó e hizo construir capillas, oratorios y basílicas en esos sitios, aprovechando que ella era la mamá del emperador Constantino, quien dio la libertad de culto con el Edicto de Milán en el año 313, cesando así las persecuciones. Santa Elena tenía una profunda fe cristiana, la condujo a ocuparse de las necesidades de los pobres. Ella es recordada por el descubrimiento de la verdadera cruz de Cristo el 3 de mayo. Como píldora, conservemos nuestras raíces cristianas. De las escasas noticias que tenemos de Santa Elena, sabemos que ya desde antes de su conversión al cristianismo, realizada en edad adulta, la riqueza de su alma caracterizó sus generosas acciones y su dedicación al prójimo. Muy relevantes testimonios de la vida cristiana de Elena, animados por la imitación de la humildad, la paciencia y la discreción de Cristo, han permanecido hasta el día de hoy. De familia plebeya y pagana, nació a mediados del siglo III, probablemente en Drepamín, en Bitinia, en el Golfo de Nicomedia, actual Turquía, ciudad a la que su futuro hijo, el emperador Constantino, daría más tarde el nombre de Helenópolis. Allí, según San Ambrosio, Elena ejercía el oficio de posadera a cargo de los establos. De la modestia y delicadeza de Elena, se enamoró el joven oficial Constantino Cloro, quien, a pesar de ser de un rango social más alto, quiso casarse con ella, llevándola con él a Darnania, en los Balcanes. La joven, que no tenía derecho a los títulos honoríficos de su marido, fue su fiel esposa, y en el 280, en Naiso, en Serbia, dio a luz a su hijo Constantino. Las cualidades militares y políticas permitieron a Constancio obtener, junto con Galerio, el título de César, pero era necesario confirmar esta promoción dentro del nuevo sistema político de la tetrarquía romana, por lo que el emperador Diocleciano y Máximo, en el año 293, lo obligaron a repudiar a Elena y a unirse en matrimonio con la hijastra de Maximiano, Teodora. Por este motivo, Elena fue forzada a alejarse de su familia y de su hijo, que hasta entonces había educado con mucho esmero y amor, pero nunca se desanimó y, paciente y humildemente, permaneció en la sombra mientras Constantino se educaba en la corte de Diocleciano. Cuando en el año 305 Constancio Cloro se convirtió en el jefe del imperio, su joven hijo Constantino lo siguió en Britania, donde tomó parte en la campaña de guerra contra los pictos, y a la muerte del padre lo sucedió por aclamación del ejército. Entre sus primeras medidas, el nuevo emperador rehabilitó inmediatamente a su mamá Helena Flavia Julia y le dio el honroso título de Augusta. Esta mujer, cuya efigie fue grabada en monedas, tuvo desde entonces libre acceso al tesoro imperial, y no obstante el encumbramiento de los honores y del poder imperial, su corazón no se enorgulleció ni buscó venganza. Al contrario, su poder imperial lo utilizó para hacer el bien, incrementando su atención innata al prójimo, prodigándose en limosnas y en diversas formas de ayuda para resolver las necesidades materiales de los pobres, como la liberación de los presos, de las minas y del exilio de muchas personas. Se dice que participaba en las celebraciones religiosas vistiendo modestamente y mezclándose con la multitud para evitar problemas, e invitaba a los hambrientos a almorzar, sirviéndoles ella misma en persona.
Las obras de misericordia reflejaban la fe luminosa y contagiosa de Elena, hasta el punto de que muchos se han preguntado cuánto pudo haber ella influido en la conversión de su hijo y la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, que daba libertad de culto a los cristianos después de 3 siglos de persecución. Una serie de eventos terribles sacudió la vida de la familia. En medio de tal cadena de odio, traiciones y crímenes, Elena, a la edad de 78 años, supo mantener su fe con firmeza y decidió emprender una peregrinación penitencial a Tierra Santa. Allí, con gran espíritu de expiación, hizo edificar las basílicas de la Natividad en Belén, de la Ascensión en el Monte de los Olivos, y convenció a Constantino que construyera la Basílica de la Resurrección o del Santo Sepulcro. En el Gólgota, donde hizo derribar los edificios paganos construidos por los romanos, tuvo lugar el prodigioso descubrimiento de la verdadera cruz. Se dice que el cadáver de un hombre depositado sobre la madera de la cruz volvió a recuperar milagrosamente la vida. Elena murió en el año 329 a la edad de 80 años en un lugar no identificado. La estatura espiritual de Elena mereció que fuera representada en una de las 4 estatuas monumentales que se hallan al pie de los pilares de la cúpula de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, junto a San Andrés, Verónica y a San Longino.